y voy a compartir la pantalla. Como siempre, pido que me digan si es que tienen en pantalla lo que quiero mostrar. ¿Está, chicos? ¿Se ve? ¿Alguien que me conteste? Hola, ¿se está viendo o no? Por favor, que alguien me conteste. Sí, se ve, profesor. Ah, bueno. Sí. Lo que pasa es que si no me contesta, creo que ya se cortó todo. Bueno, acá quería ir a esta transparencia, o esta diapositiva, mejor dicho, transparencia ya no existe más, de los acelerogramas, que son que es una manera de definir la acción sísmica. Otra eran los espectros de respuesta que vamos a ver después. ¿Y por qué digo la acción sísmica? Porque para hacer, por ejemplo, un análisis dinámico, tanto lineal como no lineal de una estructura, al hacer esa palabra análisis dinámico, implica que le tenemos que poner una carga también dinámica, o sea que varía con el tiempo. Y nuestra carga generalmente son acelerogramas. Pueden ser también desplazamientos, dependiendo del tipo de análisis, incluso del tipo de herramienta informática que uno esté usando. Pero en general, las entradas, los inputs, son acelerogramas. Y de alguna manera quería profundizar la parte de acelerogramas con respecto a las características dinámicas que tenemos que observar como para hacer una selección de las mejores historias. Cuando digo las mejores historias, implica aquellas que van a realmente demandar a la estructura y que nos van a dar una respuesta que tenga sentido, que tenga importancia, que tenga una gran connotación en cuanto a determinar el comportamiento de la misma. Entonces, esas características dinámicas que ayer las nombré son aquellos parámetros que pueden determinar o que hacen que me diferencien una historia de otra, una acción de otra. Por ejemplo, habíamos dicho los valores pico. Indudablemente, por ejemplo, si ven el cursor, acá yo tengo un acelerograma, ese típico correspondiente al sismo clásico del centro, donde el valor pico es el valor, simplemente el valor máximo. Es el valor máximo. Por ejemplo, para el sismo de San Juan, ahí hay también un pico muy notable, ese es el valor máximo. Y acá para el sismo chileno también tengo un pico máximo positivo, un pico máximo negativo que positivo mayor. Entonces, desde la sísmica, ya por la década del 30, cuando empezaron a formalizarse métodos para resolver acciones dinámicas horizontales, cuando comenzaron a perfilarse los primeros códigos, se tomó como medida de la intensidad sísmica la aceleración máxima, o sea, los picos, el máximo valor de la aceleración. Pero eso se ha visto con el correr del tiempo que los acelerogramas con máximas aceleraciones mayores no siempre provocaban mayores daños que acelerogramas que mostraban una aceleración pico bastante menor, pero que tenían otras características. Entonces esto llevó a pensar que ese valor pico, ese valor máximo, no era suficiente para describir
la potencialidad de un sismo para causar daño a una estructura. Entonces, se investigó, se analizó y se llegó a la conclusión que hay varios, pero los más importantes siguen siendo los valores máximos, pero también, como les había puesto en la transparencia correspondiente, el contenido frecuencial. Y era importante, ya saben ustedes, porque estos acelerogramas representan ondas mecánicas que transportan energía. Y esa energía es mayor para ciertas frecuencias de vibración de la misma que para otras. Entonces, el paquete energético que esta onda va transmitiendo es muy importante para determinar su potencialidad de daño. Porque si ese paquete, por ejemplo, se sitúa en periodos demasiado bajos, donde ninguna estructura pueda ser realmente demandada, puede tener valores picos muy grandes, puede tener una duración grande, pero la energía que transporta no le va a hacer mella a una estructura, por ejemplo, de varios pisos, que es una estructura de periodos altos. Entonces, es importante ese contenido energético que nosotros lo vamos a poner con el contenido espectral o el espectro que tiene. Y, por supuesto, la duración del sismo. Eso sí, es obvio, un sismo que dura más es un sismo que va a provocar mayor daño. Y también, acá tenemos otro, habíamos visto la manera en que entrega esa energía. Visualmente podríamos ver, por ejemplo, acá, que hay un acelerograma que entrega la energía en un gran desarrollo de tiempo, y acá tengo un acelerograma en el cual todo el input energético se resume a unos cuantos segundos y luego ya el sismo digamos, este registro disminuye. Esto es muy típico, muy común, por ejemplo, en sismos tomados en suelos blandos. ¿Por qué? Porque viene el input energético de una manera bastante impulsiva. Esa impulsiva tiene sus vericuetos, esa palabra tiene sus definiciones, pero es como que la energía viene en un corto lapso de tiempo. Entonces, incide en el suelo que entra en un rango no lineal. Entonces, al producirse deformaciones no lineales, se produce una relajación intensa de energía que hace que la amplitud del movimiento disminuya rápidamente. Estos sismos eran dos sismos mendocinos y el superior es un sismo sanjuanino. Entonces, como ven ustedes, la pinta o la manera, el dibujo, de alguna manera algo nos está diciendo. Entonces, por eso habíamos definido esas medidas de intensidad sísmica y ya vieron ustedes cómo determinar valores pico. Esta relación A sobre B es una relación que hay entre el pico máximo de aceleraciones y el pico máximo de velocidades. Tiene unos límites que está en la bibliografía, lo pueden ver ustedes, y de alguna manera está señalando qué tipo de registro vamos a tener. Es decir, si es un registro con la frecuencia o con la energía en las bajas frecuencias, es un registro con una disipación energética en un amplio rango de frecuencias o en las frecuencias altas. La duración es el cuánto dura, y la duración efectiva es muy importante porque es un parámetro que mide cuánto dura el sismo, o sea, de todo el registro, cuánto es la parte en la cual entrega el 90% de la energía. Eso es lo que se denomina energía efectiva. Y de allí habíamos visto otros parámetros como la intensidad de Hausner, Arias y Araya-Zaragoni, que ya están involucrando algunos cálculos. Con respecto a la intensidad de Arias, la aceleración al cuadrado, esta integral de la aceleración al cuadrado, indudablemente está dando idea de energía. Entonces, es cómo disipa o cómo desarrolla la energía en el tiempo. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos. Estos números ya lo vieron ustedes ayer. Y ahora les quería mostrar con algunos acelerogramas cómo hacer, o cómo, no cómo, sino señalar estos parámetros para que se entiendan un poco mejor.
Bien, entonces ahora les voy a compartir la pantalla, pero con otro programa. Bueno, ¿están viendo la pantalla? El programa que acá tengo es el MATLAB. No sé si ustedes lo manejan. Creo que en cálculo usaron, no sé si Fortran o qué lenguaje han visto en cálculo numérico. C++ usando. Ah, C++. Bueno, la verdad que no sé o sea, la pinta del C++ lo veo bastante parecido al MATLAB. En realidad hay mucho de MATLAB hecho en C++. Podría ser que les pueda servir. Bueno, de todos modos, acá es para mostrar nada más ejemplos de cómo se ven estos acelerogramas. Entonces, a ver, vamos a tomar uno que... Entonces, ahí tenemos un acelerograma. Este es del 2010 tomado en la Merced. Entonces, esto es en el tiempo. Acá se ve claramente. Acá el acelerómetro ha fallado un poquitín, no se ve los primeros movimientos, pero bueno, es fácil ver el paquete de las ondas primarias, luego el paquete de las ondas secundarias y luego ya el paquete de las ondas superficiales y un poco con las ondas secundarias. Esto es en el tiempo. El registro en la municipalidad, creo que está en la municipalidad, no sé si de la Merced o Cerrillo, dice o sea, el título del IMPRES dice la Merced, pero allí creo que hay un suelo tipo, no arenoso, sino con gravas, así que, pero no estoy segura cómo es ese tipo de suelo. Les voy a mostrar ahora otro. ¿Cómo le voy a llamar? Bueno, acá tienen el mismo sismo, pero tomado en San Lorenzo, en la estación sismológica del IMPRES de San Lorenzo. Entonces, los valores pico, fíjense en rojo, son mucho mayores que los valores azules. Pero fíjense que las ondas superficiales son de menor amplitud que las ondas superficiales en el otro suelo. Pero la diferencia de llegada de las ondas secundarias es casi ínfima, prácticamente en la misma. A ver, vamos a ver un poquito más en detalle. Allí están llegando las ondas secundarias, tanto para en el equipo ubicado en la Merced, como el equipo ubicado en la estación sismológica de San Lorenzo. Bien, entonces vamos a... vamos a superponer entonces a este acelerograma.
problema es que no me está... Ahí estamos en el acelerograma original. Bien, vamos a ver ahora, vamos a plotear TM. Este estaba en el ministerio de... No, vamos a ver si era así como se llama. Sí. Fíjense el amarillo, está medio... Esto está en Salta, ya en la ciudad de Salta. Prácticamente las ondas coinciden, ¿no? Las ondas de llegada primarias y secundarias. Y el aparato registrador está ubicado en donde es el ministerio, mejor dicho, perdón, ahora es el Instituto Provincial de la Vivienda, allá en la Belgrano al 1300 y algo. Bueno, ahí es donde está este aparato. ¿Cómo es el suelo? Es una capa de arcilla, más o menos 8 o 9 metros, y luego le sigue un potente manto de gravas. O sea que tiene una capa, una delgada capa blanda sobre un suelo duro. El de San Lorenzo es roca, es una roca partida, es una roca fisurada, meteorizada, pero roca al fin. Y el de La Merced es una grava. Bien, entonces, en el tiempo, mucho no podemos ver cómo es esta cuestión, ¿no? O sea, dónde está la energía, es difícil de saber. ¿Qué podemos ver? Los valores picos de aceleración, si lo integramos vamos a ver la velocidad, y si lo volvemos a integrar los desplazamientos, y ahí vamos a ver los valores picos de uno y de otro movimiento. Y después de eso no podríamos ver más. En cuanto a la energía, es mejor verla en el campo de la frecuencia. Entonces, como habíamos visto, como se los mencioné ayer, todo movimiento vibratorio, toda onda mecánica tiene, se la puede mirar, se la puede tratar en dos campos, en el campo del tiempo, que es donde estamos viendo ahora, y en el campo de la frecuencia. Entonces ahora les quiero mostrar cómo mirar estos acelerogramas en el campo de la frecuencia. Entonces, eso se hace, como ustedes deben recordar de análisis numérico, por medio de transformadas. Por ejemplo, la transformada de Fourier de este acelerograma me va a dar el contenido energético en cuanto a la frecuencia, es decir, en qué rango de frecuencias se acumula la mayor cantidad de energía. Y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, yo ya, sí, ya había sacado las... Vamos a ver. Bueno, ahí están ustedes mirando cómo es el contenido frecuencial del acelerograma del registro de La Merced. Entonces, si le hacemos un zoom, fíjense entonces que la mayor cantidad de energía está entre 0 y 10, en 0 y 10 Hz. Eso significa en periodos, o sea, 1 sobre 10, 0,10. O sea que, por ejemplo, en 10, entre 10 y 12 Hz, ahí tengo un gran paquete energético, de tal manera que todas aquellas estructuras que tengan las frecuencias en este rango, entonces indudablemente van a ser más solicitadas que aquellas que, por ejemplo, tengan una frecuencia propia de vibrar de 25 Hz. Bueno, eso ya es una frecuencia muy alta, o sea, un periodo muy bajo, pero es así como
tenemos que ver. Esto es en el campo frecuencial. Lo que hay en abscisas son frecuencias en hertz y lo que hay arriba es energía en unidades de centímetro al cuadrado. No específicamente centímetro al cuadrado, sino otras unidades también. Pero lo importante es ver dónde se sitúa la cuestión, dónde está ese paquete energético o esa entrega de energía más importante. Bien, esto era para el de la Merced. Vamos a ver ahora, vamos a ahí mismo para comparar, vamos a plotear otro, a ver cuál, el F2. Vamos a ver entonces el de San Lorenzo, cómo es. Entonces, fíjense aquí el que hay diferencias. Vamos a ver más en detalle. Fíjense entonces que el de San Lorenzo, para la frecuencia 10 Hz, no es nada comparada con el input energético que tiene la frecuencia 5, o sea, en 5 Hz. Por lo tanto, 1 sobre 5, ese va a ser el periodo de las estructuras que van a ser más solicitadas para este registro. ¿Se entiende? Se ve entonces dónde está la energía, está en frecuencias más abajo, o sea, entre 6 Hz hacia abajo, es donde están los picos energéticos más importantes del sismo de San Lorenzo, y mucho menos en el 10. Sin embargo, el registro, o sea, tomado en la me daba que tengo, por ejemplo, un paquete en 10 y otro paquete también en 5, pero menor, en este que está a los 5 Hz, menor que el que significa el registro tomado en San Lorenzo. Entonces, los valores picos posiblemente sí eran un poco más altos, pero no demasiado, no decía demasiado. Pero fíjense aquí la información que me está dando analizar estos registros en el campo de la frecuencia. Entonces, aquí sé en cuál o dónde o qué tipo de estructuras sería más solicitado por este registro en cuanto a su contenido energético. Bien, y vamos a comparar ahora con el de... faltaría el tomado acá en el centro de Salta. A ver, vamos a... Entonces, a ver si es posible. Allí se puede ver mejor. Si es que lo ven, entonces, ¿cómo va el contenido energético? En el de la Merced, podríamos decir que la energía se disipa en un amplio rango de frecuencias, entre 2, 4, 6, 8, hasta 16 Hz, todo hay contenido energético importante. En cambio, el registro de San Lorenzo vino como impulsos energéticos. Fíjense, en el rango entre 4 y 6 hay una gran entrada, eso que se denomina el input, ¿no? Un gran input vino de energía entre el 4 y 6 Hz. Y otro poco, un poco más chico, entre 0 y 2 Hz. Y el registro que se tomó en el centro tiene muchísima menor energía, tiene menor energía que los otros dos, bastante menor, y lo más importante también estuvo en el rango de las bajas frecuencias, en las bien bajas frecuencias que ustedes ven acá. Entonces,
esta característica no la da las ondas, pero analizadas en el campo de las frecuencias, por ejemplo, usando la transformada de Fourier, que es como se han obtenido estas señales. Entonces, ahí cuando digo contenido frecuencial, me estoy refiriendo a esto. A esto es el análisis para ver esa potencialidad, la posibilidad de daño que pueda causar. Si, por ejemplo, si este es el registro que voy a considerar, el de San Lorenzo, y yo tengo una estructura con una frecuencia de vibración fundamental de 14 Hz, indudablemente que no le va, una pequeña cosquillita nomás le haría a la estructura y nada más. Pero una que esté en ese rango de frecuencias, indudablemente va a sufrir amplificación de la acción y por lo tanto va a demandar una mayor respuesta porque se amplificó la fuerza solicitante. Entonces, esta es la manera de ver, de entender el análisis de estos registros con respecto siempre a su cálculo estructural, a la aplicación, a la ingeniería, a las estructuras, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. Y esto resume, de alguna manera, acá va todo lo que habíamos visto, es decir, acá está la característica de, ya trae su personalidad, ya trae toda la información de la fuente, del paso, el paso por el subsuelo, o sea, el efecto de sitio es clarísimo como se lo puede ver, porque podríamos decir, por ejemplo, que si un sismo es, por ejemplo, a unos 100 kilómetros de Salta, cuando llega al basamento es como que es un punto y es el mismo, pero cuando pasa el subsuelo, como ven ustedes, reacciona de distinta manera según la constitución de ese subsuelo, de esa columna de suelo que está bajo la cimentación de la estructura que estamos considerando, o de nuestra ciudad. Entonces, esto es un poco lo que describe esos parámetros que les he mostrado ayer, que es el BS30. En realidad está describiendo el tipo de suelo, es decir, si es un suelo tipo blando, si es un suelo más bien, no voy a decir duro, pero firme, etc. Entonces son estas cosas que de alguna manera describe este tipo de comportamiento. O sea, hay que usar todos los parámetros como para tener una descripción más precisa. Y sería bueno que miremos otro de esos parámetros, que era la intensidad de áreas. A mí particularmente me gusta mucho porque es una descripción de cómo el sismo va entregando la energía con el correr del tiempo. A ver si yo trate de dejarlo preparado. Vamos a ver. Vamos a hacer el de San Lorenzo. Tenía que hacer otra figura. Bueno, ahí tienen la intensidad de área. ¿Qué implica esto? Acá está la intensidad de áreas en ordenadas y en abscisas el tiempo. Esto significa que cuando comenzó el registro, más o menos, la primera parte, ¿se acuerdan del registro? Era, a ver, lo vamos a mirar, es esta línea que se ve acá en anaranjada, pero también era la línea azul y era la línea roja. Es decir, es el ruido de la estación, el ruido ambiental, hasta que viene el primer impulso. Y ese impulso más o menos está después de los 20 segundos, unas chirolitas después de los 20 segundos, y es lo que está demostrando acá, que comienza el input energético. Y fíjense cómo en unos poquísimos segundos, a ver, lo vamos a tratar de cuantificar. A ver, vamos a hacer así. Entre 20 segundos y prácticamente 28 segundos, casi toda la energía ha sido entregada. No, más bien 24 a 28. Son 4 segundos. Son 4 segundos en que prácticamente el sismo entregó
toda la energía. Entonces vino en un paquete y en 4 segundos hizo todo el desparramo. Y voy a sacar el zoom. Ahí mismo voy a plotear otro. Este era TSJ. Bueno, fíjense, ahí estoy comparando. Vamos a volver a poner la grilla. Oh, comenzó a llover. Ahí está la grilla para que veamos. Habíamos dicho entonces que en estos 4 segunditos, fíjense cómo acá están a la misma escala, ¿no? Este es el sismo de San Juan, pero este tuvo un momento magnitud de 7.4. Este es el sismo del 10, acá en Salta, tomado en San Lorenzo, que tuvo 6.2. Fíjense, 6.2, 7.4. Casi 1 en números, pero ustedes ya van a investigar cuánto significa la energía cuando paso de 7 a 8, de 6 a 7 o de 6 a 6.2, cuánto implica en energía el aumento cuando estoy hablando de escalas de magnitud. Bueno, acá ven entonces eso, una diferencia casi de 1 en un número, un poquito más de un número, pero miren el contenido energético de uno y el contenido energético de otro. Ahora, la característica del sismo que acá salteño, en la roca, ha sido bastante, en el sentido de que toda su energía la entregó prácticamente en 4 segundos. Sin embargo, el sismo de San Juan, este Escaucete, podríamos decir que entre los 10 segundos y los 60 segundos, o sea, son casi 50 segundos en los cuales estuvo entregando energía. Entonces, es un sismo de banda ancha, en el sentido de que esta energía es entregada en un rango amplio de frecuencia. Mientras que el de San Lorenzo ha sido como más impulsivo, ha sido como un paso, un input rapidísimo. Y ya que estamos, a ver si podemos plotear el de la Merced, no me acuerdo si lo hice. Ah, no, está hecho. Bien. Arias. Sí, dime. Sí, 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 dime. Pero digamos, o sea, todo o sea, la diferencia energética depende mucho de los suelos que hay debajo de la estructura. Depende de eso, sí. Depende también del mismo sismo. También depende del mismo sismo. Es decir, ¿se acuerdan que venía ya con una personalidad desde la fuente? Depende de la dirección, también. Depende de la dirección. Fíjense acá entonces, acá estoy comparando, ya a ver si después puedo mostrarles lo de la dirección que querías hablar. Acá tenemos entonces el de San Juan, el de Salta y el otro también de Salta. Si puedo, voy a ver, quiero comparar los dos de Salta. Fíjense entonces que, a ver, entonces, el de Salta, habíamos dicho que entre 4 y 8 segundos entrega, y acá se puede ver quizás todavía menos, cuanto más detalle es, cómo va haciendo. Sin embargo, el de la Merced es como más, no lo entrega en un input, sino que lo va entregando en varias cuotas. Ahí vamos esa sería la idea. Uno lo entrega en 1 o 2 cuotas, nada más. En cambio, el de la Merced lo está entregando en mayores cuotas. Entonces,
No es lo mismo para una estructura recibir así un input de sola vez, tampoco para los bolsillos, ¿no? Cuando uno paga algo al contado, que por ahí en muchas cuotitas casi como uno no se da cuenta. Pero eso también depende de la estructura. Si es que, digamos, no siempre es conveniente recibirlo en cuotas, depende de la estructura y cómo esté y cuáles son sus partes resistentes, sino que todo en ingeniería sísmica, la respuesta más exacta siempre es una palabra ambigua. ¿Y saben cuál es? Depende. Depende. Depende del sitio, depende de dónde viene, depende de la dirección del sismo, depende de dónde está ubicada la estructura, depende de cómo estaba la estructura, depende. No hay, cuando yo digo no hay como una respuesta fija, una respuesta exacta, una respuesta cerrada, que lo dije varias veces ayer, estoy refiriéndome a esto. Entonces, a cómo dependen las cosas. Y en base a tu pregunta, voy a ver si lo puedo graficar con base a estos registros que tengo aquí como ejemplos. A ver, me voy a tratar de recordar. Ajá. Vamos a ver si la guardé. No guardé la. Vamos a hacerlo de vuelta, porque me es más fácil mostrar con una figura. Como no puedo dibujar en el pizarrón, ustedes espérenme hasta que yo la dibuje aquí. ¿Cuál quería mostrarles? El tiempo de M. A ver si se puede ver. Acá está. Bueno, miren el contenido energético muchísimo más grande del sismo de San Lorenzo, que es el rojo, es el rojo. Y el más en azul, el más pequeño, es el de tomado en el centro de Salta. El centro de Salta, ustedes saben que está, mejor, ubíquense en la Belgrano en 1300, está bastante alejado ya de lo que es el Pedemonte, del Cerro San Bernardo y todo lo demás. O sea que está en el cuenco. ¿Se acuerdan que yo les decía el efecto de cuenco? Por lo tanto, el manto cuaternario allí es mayor. Les cuento esto. Cuando en el 2001, y tengo registro del año 99, del año 2001, de sismos producidos en Jujuy, allá en lo que se denomina, incluso se llama Santa Bárbara, es la parte esta de la botita de Jujuy, donde está la punta, más o menos por allí, ahí hay, normalmente hay, se originan bastante, es una zona muy activa. Bien, estos sismos vinieron de esa región y activaron los acelerómetros del Ministerio y de AGAS. Cuando yo digo AGAS, ustedes capaz que no saben qué era la AGAS, es una oficina que está frente a la municipalidad, ya por la San Luis y La Valle, creo que se llama esa calle. Bueno, ahí hay otro aparato del INPRES. Bueno, estos sismos que eran de un grado ínfimo, 3, 4.1, activaron los acelerómetros de los sismógrafos de ahí del centro. O sea, los otros, estos que estaban en San Lorenzo, Chachapoya, que están en Pedemonte, en Roca, no mosquearon, esos no se activaron. Cuando pasa el de 2010, entonces, digo yo, ay Dios mío, lo que debe haber pasado en el centro, porque si esos movimientos pequeñísimos, 3, 4,5 de grados,
aproximadamente entre 75 y 110 kilómetros de la ciudad de Salta, habían activado los aparatos del centro, o sea, el suelo respondió ante esa vibración, no querían ni mirar qué hubiera pasado en el centro con el 2010, cuando en la radio decían que la profundidad, o en las noticias la profundidad había sido solamente de unos cuantos kilómetros y prácticamente bajo la ciudad de Salta. Y bueno, no, gracias a Dios no pasó nada, todo bien. Cuando pido los registros del INPRES, quería mirar yo los registros, quería mirar esto, porque yo decía, si se habían activado con un sismo tan pequeño, que estaba a unos escasos 25 kilómetros, tendría que haberlo hecho, pero saturar. Nada, nada de nada, o sea, fue muy distinto, y ahí es donde vengo a la respuesta. Qué lástima que no tengo ahora. Bueno, cuando veamos los espectros se lo voy a mostrar. Cuando saco el espectro del sismo del 1999, por ejemplo, aquí en el ministerio es un pico así, a los 7 Hz, o sea, acá, estoy con el cursor, espero que lo estén mirando, en los 7 Hz era un pico, prácticamente una aguja, y todo lo demás menos. Y fíjense ahora, en ese mismo lugar, ya en 7 no es, se bajó a las bajas frecuencias, o periodos altos. Es el mismo sitio, absolutamente el mismo sitio. Sin embargo, ha sido excitado de distinta manera. ¿Y por qué? Porque la acción le vino de otra fuente sismogénica con otra personalidad y dio una respuesta en el 1999. En cambio, en el 2010 vino de otra fuente sismogénica, ya no era una falla inversa, era una falla transcurrente, o por lo menos el origen fue una falla transcurrente, que tiene otra direccionalidad, y el sitio reaccionó de otra manera, pero es el mismo sitio, sin embargo, reaccionó de otra manera. Y ustedes están mirando acá, en la figurita que está ahora en la pantalla, es el mismo evento, pero distintos sitios. O sea, que hay que ver todo, de dónde viene y a dónde va, a dónde lo estoy midiendo. Este es el concepto que quiero que les quede. No es simple el problema es complejo. Tiene muchas variantes, muchos parámetros. Para entenderlo hay que considerar varias cosas. Nosotros no somos especialistas en sismología, ni en fuentes, ni nada. Pero es bueno que el ingeniero maneje conceptualmente estas cosas, porque cuando esté en un equipo, por ejemplo, y tengan que hacer todo un proyecto de una gran obra, van a entrar sismólogos, van a entrar ingenieros geofísicos, van a entrar estructuralistas. En alguno de estos campos van a estar algunos de ustedes como ingenieros civiles, especialistas en alguno de estos puntos, pero conocedores de todos los demás. Por eso es que hacemos hincapié, por eso es que quiero que les quede cómo es la problemática sísmica. No es muy simple, no es tan simple, no se reduce a un espectro, no se reduce a poner cualquier cosa, sino que tengo que, no es que en el cálculo nosotros vamos a hacer estas cosas, pero sí considerar, ya con el conocimiento que hay, investigar, saber ya cómo es el suelo donde voy a fundar, qué es lo que le hace un movimiento sísmico al suelo donde yo voy a fundar, y por lo tanto tomar los recaudos suficientes. ¿Qué significa recaudo? Y bueno, considerar los parámetros adecuados, posiblemente en algunos voy a necesitar hacer un cálculo más exacto, más complejo. En unos a lo mejor un cálculo simplificado es suficiente porque mi estructura está fuera del rango de frecuencias que la haría oscilar terriblemente. Pero son cosas que hay que pesar, que hay que ver, por ejemplo, al momento del diseño. Entonces, como ingenieros civiles de seguro no van a manejar todas las variables, ni tampoco es obligatorio que lo hagan, ni tampoco espera de nosotros que lo hagamos. Pero el conocimiento conceptual de cómo es la problemática es importante. Esto de fuente, paso y sitio es muy importante. Por eso la norma le da tanta importancia a definir los tipos de suelo para definir las ordenadas espectrales. Esto es lo que quiero que quede como concepto fuera de los detalles de
cómo hemos determinado estas cosas. ¿Se entiende hasta acá? Sí, diga. En la superficie se siente el sismo del 2001 en comparación del 2010, aunque los gráficos tendrían que... No. A ver, sí, no. A ver, ¿cómo te lo explico? No es que se lo sintió más, mejor dicho, no sé cómo se lo sintió en el centro, principalmente por eso, porque yo no estuve en el centro, no sé cómo se sintió. No sé si todos podemos escuchar, pero yo por lo menos no pude escuchar la pregunta que hizo mi compañero. No se escucha nada. No, sí. Si se lo sintió más y los gráficos no daban como que... A ver, ¿quién es el que me había hecho la pregunta? ¿Omar Rodrigo? No, Cordovina y Lago, ¿no? No, sí. Cordovina. O sea, Dime, ¿cómo era? si el sismo del 2001 se sintió más en la superficie a comparación del sismo del 2010, aunque los Ajá. gráficos demuestran lo contrario. O sea, si viendo los gráficos, el sismo del 2010 como que tiene más, mucha más, o sea, los registros energéticos fueron mayores. Ajá. ¿Cómo se lo sintió? Es otro punto, es otra, vamos a decir, otra pata de la mesa. Eso ya es cómo lo percibe la gente. Yo lo que les estoy mostrando es cómo lo tomaron los instrumentos, no cómo lo percibió la gente. La verdad que en el 1999 y en el 2001, cuando los aparatos del INPRES tomaron estas señales, acuérdense que eran muy pequeñitos, ¿no? Eran grado 3,1 y el otro 3, y algo, y el otro 4,10, si mal no recuerdo. Pero bueno, estaban en ese orden, ni siquiera llegaban a 5. Lo que quiero decir es que la verdad no sé si en el centro se los habrá experimentado. Posiblemente no, porque no hubo noticias en el diario, al menos yo no me acuerdo de nada. O sea, no fue una cosa que haya llamado la atención de manera especial como fue el del 2010. El de 2010 yo creo que ustedes lo vivieron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eran chicos, pero no tanto. Sí. Exactamente, ese lo vivieron. Entonces, lo otro, y salió en el diario, y se habló varios días de la noticia, y por supuesto luego se olvidó. El problema de nuestro sismo del 2010 es que pasó ¿a qué hora era? A las 1 y algo del mismo día, cuando tembló Chile de la manera espantosa que lo hizo. Entonces la verdad que nuestro sismo quedó medio pobrecito ahí en las noticias, porque pasó justo el mismo día que lo que ocurrió en Chile. Entonces, pero bueno, a nosotros, a la mayoría lo sintieron. Por ejemplo, yo particularmente no sentí nada y vivo en la Caldera. Entonces, sé de gente en el centro y de algunas partes del centro donde realmente lo experimentaron en forma terrible. Sin embargo, por ejemplo, yo no. Entonces, no sé cómo lo habrá tomado un instrumento, por ejemplo, si hubiera estado en la Caldera. Pero el de San Lorenzo lo tomó muchísimo. O sea, las ondas que llegaron allí, como ustedes ven, eran muchísimo mayores que las ondas que el aparato registró en el centro. Entonces, lo que yo estoy hablando es en base a lo que los aparatos miden, no tanto a lo que siente en el estricto sentido de la palabra sentir por parte de la gente. Entonces, más bien estoy acá con la onda, el fenómeno mecánico puro, el físico, el movimiento ese que registra el aparato, que lo registraron los aparatos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica del INPE. Entonces, es eso lo que yo les estoy mostrando. Por eso decía, cuando en el 2001 la vibración del suelo fue tal que disparó, porque estos instrumentos son con disparos, no están continuamente monitoreando la acción, sino que cuando la vibración sobrepasa un cierto nivel, ahí se activan. Entonces se activó el de
los dos aparatos, el de Agas, como yo les digo, allá en la Lerma, al frente de cerca de la cancha de Juventud, y este que está en el Instituto Provincial de la Vivienda en la España 1300, en la Belgrano al 1300. Entonces, esos dos sitios activaron. El de Agas es un sitio que tiene como unos más de 20 metros de profundidad de arcilla blanda saturada, o sea, es re blando. Y el de, lamentablemente no he traído, pero ahí se ve la diferencia entre por ejemplo, entre la señal de ahí y la parte del centro, que si bien es arcilla blanda, es un manto pequeño, son 8 metros nada más, y luego le sigue el manto ya más firme, que son grapas. Entonces, lo que quería decir yo cuando hablaba de lo de experimentar era lo siguiente. Si en el 2001 había activado el aparato y los otros, el de San Lorenzo, el de Chachapoya, no se habían activado ni mosquearon, entonces yo pensé en el 2010, cuando escuchaba la magnitud y la profundidad del sismo, quería ver los registros del centro, porque yo me imaginaba ver una monstruosidad, más o menos como el chileno, o por lo menos el de San Juan. Pero nada de nada, o sea, no, es un sismo pequeño, relativamente pequeño, que no, como ven ustedes, no, en figura no es muy significativo. ¿Y a qué se deberá eso? Bueno, a pensar, lo que pasa es que los sismólogos empezaron a poner el sismo, la fuente del sismo, uno por Mojotoro, uno por acá, uno por allá, los yanquis lo ponían en la caldera, yo ni lo había sentido y ellos lo ponían en la caldera, prácticamente bajo mi casa. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cuando ya se lo situó, porque tarda unos días hasta que un sismo, el foco de un sismo es determinado en forma más o menos fiable, entonces hay que pensar en el tipo de movimiento. Es muy factible, y hay ya estudios que parecen confirmarlo, que lo que se movió fue el alineamiento Calama o Lacapato Toro, que es una gran falla transcurrente, vieja, que se supone tenía movimientos o nulos o casi nulos, pero se movió en el 2010. No es que se mueva toda la falla, ¿no? Ojo, una falla va rompiéndose por partes, se rompe solamente una partecita. Bueno, esa partecita rompió y produjo este sismo. Y ahí viene otra característica que no lo están contemplando las normas todavía. Mejor dicho, nuestra norma tiene el factor, el parámetro, pero todavía está sin número. Y es la direccionalidad. Es decir, dónde se ubica mi obra respecto de la falla que ha producido el sismo. Entonces, cuando la falla es transcurrente, si me ven las manos, se van a acordar, la falla transcurrente es la que desliza una al lado de la otra. No es cuando cabalga una parte de la corteza sobre otro cuando se desliza hacia abajo. Es una normal y es una falla inversa. Estas son las fallas transcurrentes, como la falla, por ejemplo, de San Andrés. Entonces, cuando el movimiento es, por ejemplo, hacia adelante, entonces tiende la energía a irse hacia el sitio del bloque que se movió. Entonces, muy factible, es factible, no estoy, todavía los sismólogos, ni yo, ni nadie está asegurando nada a esta altura de los acontecimientos, que se haya movido en el sentido hacia el cerro. Por eso fue terrible en las localidades de Quijano adentro. Allí habían estos chicos que hacen motocross, que andan con motos por las montañas, estuvieron en ese momento, y muchos vaquianos, cuando bajaron del cerro, contaron de que se había producido una escarpa de falla, es decir, ellos vieron que realmente se movió la tierra y hubo una escarpa de falla. Creo que ningún geólogo, ningún geofísico ha ido a investigar si realmente hubo es lo que se denomina expresión superficial del movimiento. Cuando esas fotitos que yo les mostraba del hombre apoyado en la falla, que se había movido, por ejemplo, 60 centímetros, o 1 metro, o 6 metros, como en los grandes sismos cuando se mueven con esa cantidad de movimientos. Entonces,
que se produjo esa expresión superficial de rotura. Es cuando se ve el movimiento, cuando se rompe la tierra y se ve esa diferencia de escarpa. Según dicen los vaquianos, eso sucedió montaña adentro, pero la verdad en la Quebrada del Toro para arriba, pero la verdad que no sé si alguien lo habrá corroborado, si alguien lo habrá estudiado, no tengo idea, eso no lo sé. Entonces, la energía destructiva se fue hacia las montañas y se alejó de la ciudad. Porque yo sí creo que si hubiera sido al revés, creo que hubiéramos tenido que lamentar muchísimas más pérdidas, por lo menos materiales, y ojalá que sean esas nada más. Entonces, ahí ya tienen otra característica a considerar, y que es la direccionalidad. Y cuando tenemos las fallas que son de inversas o fallas normales, depende si el sitio se encuentra en el pie o se encuentra en el tope, o sea, en el muro, se denomina muro colgante, o en el footwall o en el wall. Entonces, depende de dónde esté mi ubicación, si está en el bloque que se mueve, en el bloque sobre el que se mueve, todo eso ya está contemplado como determinar cómo la energía se va a dirigir según que la estructura se ubique, digamos, en sentido transversal, en sentido perpendicular o en sentido de la falla. Y en general, la energía se debe haber ido hacia las montañas, y también repercute el sentido perpendicular. Por eso es que en San Lorenzo, a pesar de ser roca, amplificó o le llegó muchísima más energía que al centro de Salta, que es donde están los mantos blandos, los mantos cuaternarios, que amplificarían el suelo. Porque el sismo fue de esa característica. 2010 estoy hablando, 2010. En cambio, vuelvo, 2001, 1999, cuando viene de la botita, de la punta de la bota de Jujuy, por esa zona, la mecánica de producción del sismo es distinta. Entonces, ya la direccionalidad hacia el centro es distinta. Y lo de cuando pase también algo por ejemplo, en el galpón, si mal no recuerdo, la magnitud fue de 5, y algo. Esa no la tengo al número ese, el del galpón. Pero la de 1692, la que dio origen a la historia del Señor y la Virgen del Milagro, está caracterizada como que fue de una magnitud mayor a 7. Por eso tembló también la ciudad de Salta. Aparte, en ese tiempo, tengamos en cuenta una cosa. Salta era llamada la Venecia del Norte. O sea, este valle era un valle con los mantos estos cuaternarios que se fueron acumulando con el tiempo, y había como canales, así como era México con los canales, y bueno, México por ahí sigue siendo. O sea que es un relleno blando. Era muchísimo más blando en esa época, estaba muchísimo más saturado en el 1692. Entonces, indudablemente, por la direccionalidad de las ondas, como pegó en el valle, entonces debe haber producido un movimiento, se debe haber producido mayores amplificaciones, debido a que el suelo estaba muchísimo más saturado. Ahora, con la explotación masiva por el agua, cada vez más los pozos se tienen que cavar a mayor profundidad, lo cual en cierta manera es una ventaja para nosotros, porque podemos saber mejor la constitución del suelo, ya que los pozos están llegando a 200, 300 metros, cosa que en esa época indudablemente no era así. Porque los famosos tagaretes que hay en Salta, que están ahora cubiertos por calles, etcétera, entonces esos eran los canales, y a Salta se le llamaba la Venecia del Norte. O sea que todo eso influye, hay que conocer también la historia de nuestro subsuelo, como para, no es que digo que todo ingeniero lo debe hacer, pero es un campo de investigación, es un campo de conocimiento a saber cómo lo constituyendo ese suelo y en qué situación está ahora. Por ejemplo, ¿cuál es la villa? Charcas, ¿no? No, Charcas. Ahí era una laguna, y es un suelo absolutamente blando. Y bueno, y ahí así, el sitio, Salta es una cuestión muy heterogénea, por lo tanto, como hemos visto ayer,
en unos escasos metros, la constitución del suelo puede ser muy diferente y eso hace las diferencias. Lamentablemente no tenemos muchos equipos para tomar los registros sísmicos. El INPRES tiene uno pero tenemos bastante, considerando a unos 10 años atrás tenemos, o a unos 15 años atrás tenemos bastante, ya que hay uno en San Lorenzo, que es el que siempre estuvo, hay uno en Chachapoyas, acá cerquita, está los dos del centro, está la Merced, y después está, por supuesto, instrumentada la presa Cabra Corral, y creo que no hay más. Estos son los que están en Salta. Y la ciudad de Jujuy también tiene unos cuantos, con los cuales podemos determinar todo el movimiento, porque Salta, digamos, para el sismo no hay fronteras, se produce en Jujuy, pero lo sentimos nosotros, se produce acá, pero lo sienten ellos. Entonces, todo es muy útil para determinar esto que se denomina la peligrosidad. A eso voy, chicos, cuando digo depende. Ven que depende de muchas cosas, así que para dar una respuesta, primero tengo que decir, a ver, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? ¿Cuál fue la direccionalidad? ¿Qué tipo de falla lo produjo? ¿Cómo, en qué sitio de Salta me estás pidiendo que te lo diga? Y después estudiar el contenido frecuencial, con la duración, los valores máximos, la intensidad de áreas, y hay aproximadamente 35 parámetros más de daño que es posible estudiar. Así que esa es la historia y esa es la problemática. ¿Me explico, chicos? Sí, ingeniero. Sí, profesor. Bueno, ¿quieren hacer un pequeño descansito de 5 minutos? Vayan, tomen café, lo demás, y después seguimos con otro tema. ¿De acuerdo?